Hola a todos, nos presentamos, nosotros somos los ponentes de esta investigación, una servidora Guillermina Ávila García, Liliana Suárez Telles y Giovanni Cruz Robles. Lo que vamos a presentar es un avance del proyecto de investigación aprobado por la CIP. Y lo que en este trabajo analizamos es el pensamiento crítico en el CECIT número 11, que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, a través de una implementación que fue un foro de discusión virtual con el tema de física relativista en la modalidad B-Learning, que combina la parte presencial con la parte en línea. ¿Por qué el pensamiento crítico? Eh, Generalmente se piensa que es parte de nuestra naturaleza, pero mucho de nuestro pensar en sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado y muchas veces desinformado o prejuiciado. El pensamiento crítico es autodirigido, autodisciplinado, autorregulado y autocorregido, y se puede someter a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Principalmente implica comunicación efectiva y habilidades de solución de problemas, que es lo que nosotros hacemos en esta primera parte de la investigación. Consideramos que la comunicación efectiva mediante un foro de discusión permite al estudiante desarrollar esa parte de la autorregulación del conocimiento a través de los procesos y estrategias que se implementen. En primera instancia consideramos las representaciones mentales, que es a través de gráficas para que los estudiantes tomaran una decisión. Y bien, pues el foro de discusión en línea permite una participación significativa en la mayoría de los estudiantes respecto a los debates presenciales en el salón. A través de ello se desarrolla el entendimiento del debate y se comparten diversas perspectivas e interpretaciones de temas analizados. En concordancia con el pensamiento crítico, los elementos del pensamiento que se consideran es el punto de vista del estudiante, dependiendo del marco de referencia, perspectiva y orientación. Esto hablándolo en términos de la relatividad. El propósito del pensamiento es que ellos construyan su conocimiento. También consideramos preguntas detonadoras para que ellos iniciaran un diálogo escrito a través de la información, datos, hechos, observaciones y experiencias, que esto se dio a través de información que se les colocó en la plataforma. Esos conceptos, teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios o modelos los consideran como parte de sus supuestos, que son las presuposiciones y lo que se acepta como dato. En este caso, las gráficas, que más adelante vamos a ver, tienen una interpretación y una inferencia por parte de los estudiantes que les va a permitir llegar a conclusiones o soluciones. Esto es parte de los elementos del pensamiento crítico que se vieron relacionados con el foro de discusión. Dentro de la planificación de parte del docente hubo un proceso de preguntas detonadoras. Al inicio, ¿qué significa el tiempo? La simultaneidad. Antes de dar inicio a eso, el docente pensó en la relación que existe entre la mecánica clásica y la relatividad para poder realizar estas planificaciones de actividades. Es importante los conceptos que tienen en mecánica clásica para que puedan relacionarlos con la parte de la relatividad. ¿Por qué estudiar primero las gráficas de cinemática? Porque es importante este estudio a través de las gráficas antes de estudiar la cinemática relativista. Estas gráficas de cinemática nos van a permitir visualizar el movimiento de los objetos en el espacio-tiempo. En las gráficas de cinemática son representaciones visuales del movimiento de un objeto que muestran cómo cambia la posición, velocidad o aceleración del objeto en función del tiempo. Mientras que en la teoría de la relatividad especial, la cinemática relativista, que es como algunos autores lo llaman,
toma en cuenta esos efectos relativistas, como la dilatación del tiempo, la contracción de la longitud, que se producen a velocidades cercanas, como la velocidad de la luz. Las gráficas de cinemática relativista nos permiten visualizar estos efectos relativistas y comprender mejor cómo se comportan los objetos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. De primera instancia, los estudiantes analizaron objetos que se mueven en línea recta, que es el movimiento rectilíneo uniforme. También vieron diversos movimientos como la caída libre, movimiento uniformemente acelerado. Después de esto, ellos tomaron en cuenta el sistema de referencia en el cual estaban trabajando. Parte de los resultados que aquí se muestran consideraron una lista de cotejo, donde les permitió a los estudiantes argumentar e interpretar, y como docentes considerar el razonamiento que tuvieron, desde los propósitos de cómo relacionan esos conceptos o esas opiniones que están dejando en el foro de discusión. Al mismo tiempo se les invitó a los estudiantes que expresaran la respuesta a las preguntas que se realizaban, considerando su razonamiento y el punto de vista de los demás compañeros, de tal forma que hicieran nuevamente preguntas basadas en sus supuestos que estaban colocando, identificando sus fortalezas y sus debilidades. También se les indicó a los estudiantes que fueran parciales en el modo de evaluar los puntos de vista de los compañeros. Las preguntas que se detonaron para participar en el foro es qué información estaban usando para llegar a esa opinión o ese concepto, en base a las experiencias de la lectura de los demás mensajes, cómo llegaban a una conclusión y cómo interpretaban esa información. La distinción de la idea central fue importante para ellos para poder emitir una posición con respecto a las gráficas o a las preguntas de relatividad que estaban realizando. Las conclusiones a las que llegamos fue la parte del concepto que el estudiante está construyendo a partir de las interacciones en el foro de discusión, considerando la perspectiva de la relatividad con respecto a su creencia, pero también se colocaron lecturas que daban paso a paradojas dentro de la relatividad. Esta distinción que los estudiantes hacen entre las paradojas con respecto al tiempo fue importante, aunque no todos lograron comprenderla. La complejidad del concepto mismo de relatividad les cuesta trabajo comprender y relacionarlo con su actividad cotidiana. Consideramos que este tipo de implementaciones se debe realizar con mayor regularidad para que los estudiantes se vayan formando en ese hábito y puedan construir su conocimiento. Finalmente, los pasos para el desarrollo del pensamiento crítico parten de un estudiante que en el momento es un pensador irreflexivo, no está consciente de su propio pensamiento. Sin embargo, mientras va sucediendo el foro de discusión, se enfrentan a problemas en donde el proceso de su pensamiento empieza a ser retador, y entonces los estudiantes tratan de mejorar esa parte de los mensajes que están colocando en el foro. Por eso consideramos importante que estas actividades se deben estar colocando de manera continua para que se haga una práctica regular y el estudiante avance para considerar un pensador avanzado hasta que tengan buenos hábitos de pensamiento que sean parte de su naturaleza. Parte de nuestras referencias ocupadas en este trabajo de investigación. Gracias por su atención.